pero no a tan alta intensidad, a nivel de fuerza. ¿Listo? Y también la fuerza de energía aportada por Cata, la cada están sistema. llamando. Recordemos que entre más gordo el sistema, más potente suele ser. ¿Listo? Por ende la fuerza es mayor. Pero asimismo, la degradación energética va a ser superior. ¿Ok? Muy bien. Mira, sí. Estúpido. Que entren todos, bueno. Sweet. No sé, estaba en el piso. ¿Listo? Mori, entonces, por ejemplo, esa primera cosa que decía, el músculo no diferencia actividades porque es verdad, él no sabe qué estamos haciendo. Un trabajador en construcción, por ejemplo, que tiene que estar con cargas constantes, que tiene esa tensión muscular, o sea, ahí también... Papi, ¿cuál es la dieta del albañil? No, pura Coca-Cola y pan. Es colombiana con leche, o manzana con leche y leche. Lo que pasa es que estas personas, pues en teoría, pues sí, tienen alimentación altamente calórica. Y responde lo mismo que estamos hablando. El carbohidrato tiene mucho que ver. Pero ahí va la cuestión del tiempo también. Por eso es que digamos que no se suben de peso. Porque las personas que están en construcción o en este tipo de trabajos están haciendo construcciones fuertes por 8 horas. Exacto. En promedio. O sea, que ellos se les podría hacer una reposición. Sí, claro, de- para ese tipo de carbohidratos. personas se les puede hacer alto consumo como un de deportista. carbohidratos, como un deportista. Es que por eso comen tanto también, comen mucho. Por eso algunos también tienen delgadez, porque no comen lo suficiente. Porque no alcanzan a comer lo suficiente. ¿Okay? Bueno, como les dije, voy a tratar de tocar unos puntos más importantes. Por acá, aquí hablamos de la ingesta antes del ejercicio. La duración del ejercicio, la intensidad absoluta del ejercicio va a ser una de las dependencias, como les dije, las reglas y regulaciones. Más o menos entre el 55 al 60% del total de las calorías ingeridas. En fases de mayor entrenamiento, entre el 65 y 70% de las calorías. ¿Cómo se traduce esto a lo que estábamos haciendo? El ejercicio que hicimos en la barrita del término, ¿sí? Que gran parte del consumo puede ser antes o durante también, porque si vamos a hacer una buena reposición, dependiendo del deporte, ¿sí? La mayor parte tiene que ser antes de la prueba, para que haya una reserva energética. ¿Listo? Ahí solo estábamos contando carbohidratos, no estábamos contando ni grasas ni proteínas, ¿ok? Como para que lo tengan presente. ¿Listo? Muy bien. Acá tenemos otro tipo de planificación de carbohidratos en cantidades, ¿sí? Entonces, podemos encontrar en esta tabla básicamente recargas en ejercicios inferiores a 90 minutos entre 7 a 12 gramos de carbohidratos diarios, ¿sí? Para eventos preparativos superior a 90 minutos, 38 horas o 48 horas antes del ejercicio, entre 10 a 12 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso. ¿Listo? Voy a hacer una pregunta con respecto a ese tema de la preparación porque siento que no les queda muy claro. Si yo digo 48 horas antes y el evento es a las 3 de la tarde, por ejemplo, el día lunes, ¿cuánto tiempo antes hago la recarga? ¿Qué día empiezo? Sábado por la tarde. Sábado, pero tiene que ser antes del evento. Es decir, el día del evento no va a consumir 12 gramos de carbohidratos, porque es una preparación antes del evento. Entonces no empezamos el sábado a las 3, sino el sábado en la mañana. ¿Listo? Para que me entiendan. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Lo más ideal, Boris, siempre empezar en promedio 48 horas antes. Sí, por lo general es la clásica, pero puede ser 3. Pueden ser 3 días antes también. Okay. 3 días, 3 días antes también. 4 ya no es necesario. No, ya no es necesario. Ya ahí puede ser un consumo elevado de carbohidratos, pero no de carga, no en fase de carga. Que Ok. pueden ser 8, 9. Pero no escalar, 10. escalar, por ejemplo. Digamos que el requerimiento sean 6. Ah, sí.
El requerimiento son 6 normalmente, pero Sí. tú le quieres cargar Sí, bien los carbohidratos. exacto. Puedes subir durante la semana que está antes de la carrera, es decir, el lunes, pero pasado. Sí, Puedes subir a 8 y hacer la carga 2 días antes a 9 o 10. sí, para que se vaya avanzando. Exactamente. Así. Muy bien. Aquí que más encontramos, recarga rápida, ¿sí? Lo mismo que habíamos hablado, 1 o 1.2 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso por hora durante las primeras 4 horas, ¿sí? Cuando hay menos de 8 horas de recuperación entre 2 entrenamientos intensos o 2 competiciones, lo que les mencionaba, para hacer recuperación rápida también. Si es inferior a 45, no es necesario. Si es entre 45 a 75, pequeñas cantidades. Y ya las demás cantidades de horas, las mismas recomendaciones. ¿Listo? ¿Qué pasó? Entonces tenemos momentos de ingesta, pre, durante y post en competencia. ¿Listo? Hay entrenamientos que se parecen a competencias, entonces también aplica para cierto tipo de entrenamiento. ¿Ok? Precompetencia, ¿sí? La cantidad de carbohidratos que permite mejorar el rendimiento, más o menos entre 200 a 300 gramos, 3 o 4 horas antes del evento, ¿sí? 30 a 60 gramos hora en intervalos de 15 a 20 minutos para consumo, mezclado con proteínas, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar una gráfica donde se ve el aprovechamiento adecuado entre el consumo de carbohidratos mezclados con proteínas. ¿Listo? Pero eso para fase de preparación o recuperación. Durante es muy difícil consumirlo con proteínas. ¿Ok? ¿Qué pasó? Ahí Profe, vamos. estás volando. Si terminamos, sí. ¿Ah? Es que yo que les dije cuando era el quiz. Un tema. Y si no terminamos hoy, la siguiente quiz. Si no lo manda, pero si no lo manda el martes, ya no hay tiempo de estudiar para el miércoles. Yo sé que son 5 de semana de descanso. Es que uno va a llegar hasta donde usted explicó, pues, la verdad. Si Bueno, es que nos entonces vaya a no. poner a leer lo demás, la verdad, pues, no estamos despachados. Sí. Yo confío, yo les comparto hasta donde avancemos hoy, pues. Ay, no, pues, Azúcar. yo confío en Pilar. Está bien. Bueno, continuando. Antes del ejercicio, el hidrato de carbono va a inhibir la degradación de ciertas grasas, ¿cierto? O de altas cantidades de grasas, porque pues, se está usando, ¿sí? Pero, obviamente no vamos a exagerar en el consumo de carbohidratos tampoco, ¿sí? Ya para que, ahorita van a ver una cosa muy interesante, y es que empezando el ejercicio, dependiendo de la intensidad, uno también puede dar moderadas cargas de carbohidratos, para que así al inicio del ejercicio también se aprovechen las grasas, utilización de grasas. Por ejemplo, si un atleta tiene que bajar de peso, ¿sí? Ahí no vamos a utilizar tanto los carbohidratos, se les van a dar, pero en un timing adecuado para que use también energía de las grasas y pueda bajar el porcentaje de grasa. ¿Listo? Muy bien. Reducimos la producción de energía, el metabolismo de los lípidos, se acelera la glucólisis, aumenta la hidrólisis del glucógeno muscular. ¿Sí? Estamos en la fase de precompetencia. ¿Ok? Todavía no estamos en la parte de durante el ejercicio. Muy bien. Durante el ejercicio, competencia. ¿Sí? Antes se creía que más o menos se podían dar entre 20 gramos de carbohidratos. Se creía. ¿Listo? Se creía. No, pues. Ay, no, que me dijo que 20. No, se creía. ¿Listo? Vamos ahí al dato. Ahora ya sabemos que durante se puede dar por hora entre, dependiendo de la intensidad, si ya nos remitimos a la diapositiva pasada, entre 30 o 90. Depende de la intensidad. Superior a 3 horas, ya hablamos de 90. Superior a eso, entre 30 a 60. ¿Sí? Por eso hablamos de efectos. ¿Ah? Por eso hablamos de efectos, dosis, respuesta. ¿Listo? Básicamente. ¿Ok? Por acá tenemos una prueba en 12 sujetos en una bicicleta durante 2 horas al 70% del VO2, prueba 20 kilómetros. Los resultados mostraron una relación entre la dosis
de glucosa ingerida y las mejoras en rendimiento de resistencia. ¿Listo? Lo mismo que hemos venido hablando con anterioridad. Muy bien. Acá podemos encontrar también algo interesante con respecto a las dosis de respuesta relacionadas pues también con el consumo de carbohidratos, ¿sí? Durante el ejercicio. ¿Okay? Entonces podemos ver cómo a niveles de oxidación exógena de carbohidratos, ¿sí? En ejercicios superiores a 2 horas, la utilización de la dosis de carbohidratos superior va a aumentar el rendimiento. Eso es lo que dice básicamente esa gráfica. ¿Listo? Si nosotros reducimos el consumo de carbohidratos, es decir, si esta flechita fuera más chiquita, el rendimiento caería un poco más. ¿Okay? Por eso, el carbohidrato va a ser una de nuestras principales fuentes de apoyo energético en este tipo de tanto de duración e intensidad. ¿Listo? Muy bien. Por acá tenemos, seguido de la tasa de oxidación de carbohidratos exógenos, más o menos entre 0.8 a 1 gramo por minuto en ejercicio moderado. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo la ven? Eso es lo que se gasta el cuerpo por minuto. Entonces, si entreno 2 horas, son más o menos 120 gramos de carbohidratos que estoy oxidando por hora, por 2 horas de entrenamiento. ¿Listo? Entonces ahora imagínense si yo no le diera carbohidratos al atleta. ¿Listo? Lo afecto básicamente, se queda sin energía. ¿Okay? Se acabaría esa tasa de oxidación. ¿Listo? Hay que tener clave las mezclas de los carbohidratos porque el factor limitante es la absorción de esos carbohidratos. ¿Sí? Eso tenía que tener también en cuenta la tasa de sudoración para reposición también de líquidos. Sí, es importante también. Por eso, bueno, ustedes todavía no les he dado el tema de hidratación, no hemos hablado de tasa de sudoración, pero sí, si ustedes vieron ayer, recuerdan que les puse que 2.7 gramos de carbohidratos, de líquido se necesitaba para absorber 1 gramo de carbohidratos. Bueno, lo mismo pasa acá. Si el atleta está deshidratado, ¿sí? Es decir, no hay agua, básicamente por más carbohidratos que le dé, no va a haber rendimiento tampoco, porque no lo va a poder utilizar. ¿Sí? Agua y electrolitos, pero preferiblemente agua. Así mismo pasa con los... se me fue la palabra. Sí, se necesita sodio, pero más que todo el líquido. Lo mismo pasa con ciertos geles, que a veces son muy sólidos y no se pueden absorber bien. Entonces por eso se recomienda mezclarlo con un líquido para que se absorba bien. ¿Sí? No se está perdiendo la cantidad de carbohidratos, pero la mejora en la absorción sí se ve pues, hasta el deporte. O consumir y agua, sí, como para que sea una mejor absorción, al menos en términos competitivos, ¿no? En términos competitivos. Con respecto a los geles, también se ha mencionado que la cafeína, aparte de su ayuda ergogénica en el enfoque deportivo, también podría sugerir que puede mejorar la absorción de carbohidratos, ¿sí? Pero es un poco debatible aún porque también puede afectar la salud gastrointestinal, entonces se puede dar diarrea, entonces es como debatible. Por eso no es tan recomendable los geles con cafeína. De pronto en microgramos. Sí, pero por eso no es tan recomendable los geles con cafeína, por esa razón. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Bueno, obviamente las mezclas adecuadas favorecen la absorción, ¿sí? Y si es un deporte, dependiendo, pues recomendaciones. Yo llego al consenso de utilizar la estrategia que les dije en pequeñas cantidades o enjuague bucal, pero también si es inferior a 60 minutos no se necesitan dar carbohidratos. ¿Qué cuenta como enjuague bucal? Sí, sí, es una bebida con carbohidratos. Esto tiene carbohidratos. ¿Eso es qué? ¿Qué es eso? Jugo de mandarina y está dulce. Pero sí, básicamente esa mezcla sería mantenerla en la boca
arriba. Si no quiero consumir carbohidratos. ¿Listo? Muy bien. Por acá vemos el rendimiento deportivo dependiendo del tipo de dieta. ¿Sí? Entonces hallamos por acá una dieta rica en grasas, dieta normal y rica en carbohidratos. ¿Sí? Hallamos un crossover igual entre la intensidad del ejercicio y la utilización de sustratos energéticos, que sería el glucógeno muscular y la grasa, básicamente. Entonces, fíjense que si hablamos que el tiempo de entrenamiento es largo, no vayan a depender netamente de dietas basadas en grasas u otro tipo de estrategia, porque va a afectar el rendimiento del atleta. Pueda que complete un entrenamiento, pero pueda que no lo complete tan bien. Eso hay que tener en cuenta. Listo. Hace poco salió en el año 2022-23, una revisión sobre la fisiología a niveles de las dietas bajas en carbohidratos, cómo afectaban en nuestro organismo, ¿sí? Y se veía que la expresión de la proteína MPK, que luego activaba unas ciertas partes a niveles energéticos, podría haberse pues potenciado, pero era un poco contradictorio porque la activación de esta proteína también pues se iba a ver depletada muy rápido. Entonces siempre se va a recomendar los carbohidratos, ¿sí? En algo reciente, porque daba como la sugerencia de que se hiciera una dieta cetogénica o baja en carbohidratos, ¿sí? Por la salud metabólica, pero para deportes de larga intensidad o de uso crónico no se veía tan congruente usar esta estrategia. El aceite de coco que había escuchado yo que hay atletas que lo utilizan también como comida en su entreno, porque la cadena, porque es de cadena media, pues ¿por qué? Pues, o sea, como les mencionaba, las grasas sí se van a usar, pero principalmente no va a ser el principal uso. A medida de la intensidad. ¿Qué tipo de atletas? De resistencia. ¿De resistencia? Sí. ¿Y de qué intensidad de trabajo? No. Pues, por ejemplo, una montada en bicicleta de 6 horas, pero de un recreativo, una persona que no compre. Recreativo. Nada, que, o sea, es muy distinto. Es muy distinto. Es que, muchachos, yo aquí les estoy hablando mucho de atletas de alto rendimiento. ¿Listo? No es lo mismo trabajar con un atleta amateur a un atleta de alto rendimiento. No es lo mismo. Jamás. Inclusive, si ustedes se remiten al Comité Olímpico Internacional y a los grandes institutos del deporte, no hay un solo deporte que mande una dieta baja en carbohidratos, ¿sí? O basada en grasas. ¿Listo? Obvio, sí va a haber, si está bajando de peso, por ejemplo, si está en una fase de entrenamiento ligera, pero a nivel competitivo, por lo general, en la mayoría de deportes, no. ¿Qué deporte sí? Puede ser esgrima, karate, que no necesitan tanto del uso de carbohidratos, porque son más oxidativos, pero al menos en los altamente glucolíticos, no. ¿Listo? Si posteriormente sale una estrategia con alguna otra mezcla, con otro nutriente, pueda que sí se pueda usar, pero por el momento lo que se sabe es que carbohidratos en los glucolíticos, preferiblemente usarlos, hablando en términos de recuperación y rendimiento. ¿Listo? Uy, se me fue por acá. Muy bien. Con respecto a post-competencia, ¿sí? Encontramos que se precisa un aporte exógeno de sustratos para alcanzar los niveles de glucógeno previos al ejercicio, ¿sí? En ausencia de daño muscular grave, las reservas de glucógeno se pueden normalizar completamente en las 24 horas. Un promedio de 50 gramos de alimentos ricos en carbohidratos por cada 2 horas de ejercicio, más o menos, ¿sí? Eso es más general. A nivel agudo y específico, dependiendo de la actividad, pues básicamente, como les mencionaba, puede ser 1 gramo o 1.2 gramos en las siguientes 4 horas, ¿sí? El objetivo debería ser ingerir un total de aproximadamente 600 gramos de alimentos ricos en carbohidratos de alto y moderado índice glucémico en 24 horas, ¿sí? Si estamos en un campamento deportivo,
Algo de campamento o competencia diaria, por ejemplo, sería ¿qué? ¿Cuál creen que sería? Si hablo de competencia. Por ejemplo, la liga, ¿cómo se llama aquí el torneo? De fútbol, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, el torneo oficial de acá. ¿Cómo se llama? La liga Betplay. Betplay se llama, ¿cierto? Es que se me fue el nombre. Pues la cosa es Listo. La Betplay, pues es un torneo, pero dependiendo de la fase en que se encuentre el torneo, no hacen campamentos deportivos, ¿cierto? A diferencia de un mundial, por ejemplo, que un mundial genera una concentración de todo un equipo por tanto tiempo, ¿sí? Entonces, dependiendo de ese tipo de momento en que se encuentre, el consumo de carbohidratos también va a ser diferente, ¿sí? Otro ejemplo, sudamericanos, Juegos Sudamericanos, donde se concentran muchos deportes a nivel internacional para competir durante un mes. Obvio, cada disciplina va a competir durante 5 o 6 días, pero hay una concentración, ¿sí? Y previo a esas competencias hay concentraciones de los equipos. Pueden ser en ciudades principales, como en Medellín, por ejemplo. Por ejemplo, antes de un campeonato interligas o un nacional, Antioquia reúne en la mayoría de deportes su equipo y los concentra en Medellín. ¿Listo? Ahí se debe prever la recuperación post-entrenamiento. ¿Listo? Y post-competencia cuando ya estén compitiendo. Entonces, como para que entiendan esa parte de los casos. ¿Listo? Muy bien. Acá, recuperación inmediata después del ejercicio. Como les decía, de 1 a 1,2 cada 2 horas, cada hora puede ser también. Recuperación diaria inferior a 1 hora. Al día de ejercicio de baja intensidad, 5 a 7 gramos. Recuperación diaria de 1 a 3 gramos al día de entrenamiento. Resistencia moderada puede ser de 7 a 10 gramos. Y recuperación diaria con ejercicios superiores de 4 a 5 horas día de entrenamiento moderado y muy intenso sería de 10 a 12. ¿Listo? Acá vamos a hablar un poquito sobre las diferentes presentaciones de carbohidratos, cómo los encontramos en bebidas, alimentos altamente calóricos, frutas, ¿sí? Productos de panadería, geles, todo lo que sería la confitería deportiva básicamente, porque hay confitería deportiva, o sea, hay confite y confitería deportiva. ¿Listo? Entonces, podemos encontrarlos en varias presentaciones. Cada uno tendrá una utilidad diferente, ¿sí? Cada uno. Por ejemplo, no creo que 12 uvas sean útiles para durante una carrera, es complejo, ¿cierto? Pero quizás un producto de uvas, sí. Acá tenemos otra recomendación, se lo puedo hacer zoom, para que lo vean. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Entonces tenemos más o menos como las barras energéticas suelen traer más o menos entre 20 a 40 gramos, ¿sí? Lo que equivaldría a una porción, ¿sí? Geles entre 24 a 30 gramos, bananas o sí, plátano también, bebidas deportivas también, gomitas, ¿sí? O lo que sería como sí, jelly beans, que la traducción cuál sería como así, gomitas, bolitas también. Todo eso más o menos puede proveer 30 gramos de carbohidratos, ¿sí? Como para que ustedes tengan clara cuánto dar de carbohidratos a los atletas. Por acá podemos encontrar otros estudios donde las presentaciones de carbohidratos, geles o bebidas deportivas. A nivel de oxidación exógena se encontró que más o menos no había una diferencia significativamente estadística básicamente entre el consumo de geles con agua y bebidas deportivas. Entonces se podría decir que cualquiera de las dos estrategias sería adecuada. Pero fíjense que los geles
si venían mezclados con agua. O sea, entonces si aparte de la bebida deportiva va a consumir geles, aumentar agua, porque si no el aprovechamiento no sería adecuado. Listo. Por acá, bebidas o barras. Barras, o sea, barras de proteínas, de las normales, como estrategia. Acá sí podemos encontrar una diferencia, al menos a los 120 minutos de trabajo, del 60% del VO2, entre la preferencia de la bebida deportiva. Listo, por eso. ¿Cuántos mililitros de líquido se tienen que, pues, cómo es que es durante la carrera? 1.65 gramos por minuto, más o menos. Vendría a ser Mililitros. sí, la traducción. Por minuto. 60, 70 mililitros. 70 mililitros. Pero también va a depender de la tasa de sudoración del atleta. Es que es... Listo. Pero cuando damos las recomendaciones generales, vas a ver que no son tan descabelladas. Ok. Ahora, pasa algo aquí interesante. Se fue lo que les iba a preguntar. Emma me distrajo. Alice, no se me olvidó. Era algo con respecto a las barras. Se me olvidó. Ya me acordaré. Ey, ¿qué era? Porque son sólidas. Sí, es que no sé, se me olvidó. Bueno, después me acordaré. Muchachos. No, se me olvidó. Yo iba a decir algo, pero se me fue. Ahora, vamos a tocar un punto muy interesante y era algo que estábamos hablando ayer con respecto al vaciamiento gástrico, ¿sí? La absorción y el entrenamiento. Entonces, en esta siguiente gráfica que les voy a mostrar, podemos ver unas cositas a tener en cuenta con respecto a nuestro estómago. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta que la fase de retroalimentación del estómago va a ir muy ligada al contenido de grasas, contenido de carbohidratos, de proteínas, densidad energética, osmolaridad y tamaño de cada partícula. ¿Listo? Ese sentido de retroalimentación que genera el estómago básicamente se activa cuando entra un alimento en contacto con nuestra boca. ¿Listo? Esos receptores que se encuentran en nuestra boca va a ver que hay un aumento en la gastrina y la distinción de las paredes abdominales, es decir, que el estómago se prepare para recibir alimentos, ¿sí? Ahora, si hay una alteración en el entrenamiento gástrico donde hay mayor cantidad de grasas que de carbohidratos, eso va a generar una afectación gastrointestinal. ¿Listo? Por ende, el deportista no va a tener una buena actividad gástrica, un buen tránsito gástrico y puede generar una dilatación del píloro que va a pasar directo al intestino y va a generar diarrea. ¿Listo? Entonces son como las cositas que les mencionaba de tener en cuenta porque como es un tema de carbohidratos, a veces se nos pasa también que el entrenamiento del estómago es circunstancial e importantísimo. ¿Listo? Muy bien. ¿Dudas? Sí. Todo bien. Listo. Sí, profe. Por ejemplo, en competición, pues yo pienso en un deportista y hablábamos de que ellos en una preparación, un mesociclo de entrenamiento puede durar meses, ¿entiendes? Y eso hay que hay que entrenarlo, ¿cierto? Entonces, con los carbohidratos, sabemos que la fibra interfiere en los entrenamientos de estos deportistas que entrenan hasta 2 veces al día. ¿Cómo afecta en esta competición una baja ingesta de fibra en un deportista? Porque pues, si consumes mucha fibra... No, antes que no. Pues no consumen, porque no les... No, pues antes... Pero es bueno, que en el semestre pasado decían que antes debías tener muy poquito consumo de fibra. Por eso, o sea, ¿qué pasa si no hay buen consumo de fibra durante ese periodo? Pero es solo por el periodo de competencia. Sí, por el periodo de competencia. Para la fase recuperativa sí puede haber fibra. O sea, y llegar a los niveles normales de fibra. ¿En qué? A los niveles normales, o sea, al consumo normal de fibra. Posterior a la competencia o el entrenamiento. Porque si tú consumes fibra, por ejemplo, una granola. Sí. Ya eso era lo que te iba a preguntar. Esas barras de granola durante la competencia, o
¿sí? Obviamente no se va a absorber bien el carbohidrato, Sí. y ahí se va a reducir el rendimiento. Sí. Que por eso se ve la diferencia significativa a nivel estadístico entre las bebidas deportivas y las barras. Y depende también la barra. ¿Listo? Sí. Entonces, afecta, obviamente, sí. Pero si tienen un deportista que entrena 2 veces al día, ellos no pueden consumir durante el día fibra porque les va a generar pues, problemas gastrointestinales en el entrenamiento. Que Ellos entrene sí- 2 veces al día. Sí, claro. Pero es que él entrena en la mañana y luego entrena en la tarde. Exacto. Y al mediodía, ¿qué? Hay una porque brecha igual- para consumo. Pues igual puede haber, no sé, interferencia. No. Es que no hay que confundir los conceptos de tiempo. Entonces, a ver. Digamos que en la mañana tú sí necesitas el consumo de carbohidratos. Sí. Pero lo necesitas para energía inmediata, netamente inmediata. O sea, que no pase de los 10 minutos. O sea, no estoy hablando de horas. Listo, que se utilice esa energía. Sí. Cuando hablamos de ya recuperación, por eso hablamos de fases de 1 hora o de 2 horas. Que hay tiempo, así haya presencia de fibra para recuperar las reservas de glucógeno. ¿Listo? Entonces ahí no afecta, No interfiere en nada. no interfiere. No. ¿Listo? Entonces la avenita puede seguir estando en la dieta, tranquilamente. No hay problema. Obvio, si le dan los carbohidratos más altos en fibra, pues sí, ahí sí. Pues no va a ser tan efectivo. ¿Listo? Muy bien, pero puede ser efectivo si necesitas que el atleta baje de peso. También. ¿Listo? Otra estrategia. Es que depende también del caso. ¿Listo? Muy bien. Por acá podemos ver una diferencia entre el vaciamiento gástrico, una curva a lo largo del tiempo. Entonces podemos ver una diferencia entre el vaciamiento gástrico rápido, ¿sí? Dependiendo del volumen gástrico, es decir, en esa podemos encontrar un volumen completamente lleno del 100%, a los 20 minutos ya está por debajo del 25%. ¿Listo? A diferencia de un vaciamiento gástrico lento, que puede pasar más de 30 minutos, 50 minutos y no haber bajado del 30% del volumen en el estómago. ¿Sí? Entonces por eso es muy importante hacer ese entrenamiento para que también haya un mejor vaciamiento gástrico. ¿Sí? Que no se quede tanto tiempo en nuestro abdomen. Esos alimentos pueden ser proteínas, grasas y carbohidratos, porque necesitamos utilizarlos en mayor medida, más rápido. ¿Listo? Entonces, ahorita yo tocaba un tema y era básicamente, pues, es importante, pero digamos que nosotros más nos basamos en tablas antes que calcular. ¿Ok? Acá, índice glicémico y el ejercicio físico. ¿Sí? Es importante tener presente que también alimentos con cierta cantidad de índice glicémico van a ser fundamentales para el rendimiento deportivo. ¿Sí? Entonces, podemos hablar de alimentos como pan, papas, arroz, ¿sí? Chocolatinas, a otros como ensaladas, verduras, carbohidratos con salvado de trigo, que son un poco de más lenta absorción. ¿Sí? Entonces, esa estrategia se puede usar más que todo como fase preparativa y los de alto índice glicémico para fase competitiva, o cambiémosle el nombre a competitivo a utilización energética. ¿Sí? Cuando yo los necesite más, ahí sí voy a tener que consumir de alto índice glicémico. ¿Sí? Porque asimismo pueda que un alimento con una carga glicémica alta, sin necesidad de presenciar tanto volumen estomacal, pueda ser más efectivo en el rendimiento del atleta. ¿Ok? Por acá básicamente pues encontramos eso, no se calcula. Área abajo pues la curva de la glicemia 2 horas después de consumir un alimento, y más o menos después de consumir la base estándar de 25 gramos de glucosa, se hace el cálculo de cada alimento de índice glicémico. Y también tenemos el cálculo de carga glicémica. Entonces más nosotros nos enfocamos en medir la carga glicémica por ración, ¿sí? Para los deportistas, donde cogemos la tabla de índices por los gramos de carbohidratos en una ración que encontramos y lo dividimos en 100. Así sabemos la carga glicémica que trae cierto alimento. ¿Listo? Y así ustedes lo adecúan a sus planes de alimentación. Pues hay que hacerlo con pruebas. Pues, Este sí, este no.
Listo, ese ya nos basamos en la tabla, por eso les digo, nosotros más nos basamos en la tabla. ¿Cómo eso sería una herramienta efectiva? Por ejemplo, chicos, digamos que vamos a la práctica y les tocó, no sé, les tocó un equipo de resistencia, ciclismo, por ejemplo. Entonces, ustedes van a hacer un plan de alimentación a los ciclistas para 100 kilómetros. ¿Listo? Y en los 100 kilómetros el entrenador le dice que ellos van más o menos a un porcentaje del 70%, 80% del VO2 máximo. Ahí ustedes tienen que tratar de buscar para que durante la actividad de ciclismo hayan alimentos con alta carga glicémica. ¿Listo? Eso sería lo que se traduciría ahí. ¿Ok? No tienen que tomarle glucosa directamente. Pero de casualidad, si a un atleta le sale con glucosa elevada, cuando hagan la glucometría, ahí sí va a ser un poco peligroso. ¿Listo? Aunque glucosa elevada, ¿qué sería? ¿Qué creerían? Por ejemplo, están haciendo una prueba y el atleta le sale que tiene 120 de glucosa. 120 durante una prueba. ¿Es mucho o es poco? ¿Qué? 120. 120 bien. Durante una prueba. Ah, no, bien, porque está consumiendo carbohidratos. Eso, está bien. Entonces no hay alerta. Él puede consumir buen carbohidrato tranquilamente. Pero si le sale 200, llévelo para el hospital, diga, porque se le va. No, pero sí, puede pasar, ¿cierto? Puede pasar. También. Pero es una herramienta que usamos para saber si el deportista es tolerable a dar buena cantidad de carbohidratos o no. Boris, y también se hacen pruebas de pronto en ayunas en deportistas. También, pero pues en la práctica no lo haríamos porque depende también como el sitio de práctica que les toque. Okay. Si hay un entrenamiento a las 6 de la mañana, sí, pero si no, no. Se hace solo después. Pues si es menos de una hora el entrenamiento, no hay caso, pues se puede entrenar en ayunas, ¿no? Sí, sí se puede. No hay problema, porque hay reservas energéticas. Pero pasada ese tiempo, ahí sí no. ya al menos darle de esto. Claro. ¿Listo? Si no, no nos va. Bueno, por acá podemos ver las diferencias entre índice glicémico a la velocidad con la que un tipo de carbohidrato es absorbido y pasa a la sangre, y la carga, la intensidad de respuesta insulínica que va a provocar el alimento que hemos tomado. Por lo tanto, pues va a dar un dato más real, ¿sí? Y la toma siempre en relación a lo que se va a comer, por eso más nos basamos en eso. Acá tenemos otras pruebas de más o menos lo que nos muestra el alimento con su cantidad de carga glicémica y su índice glicémico. ¿Listo? En promedio, puede ser distinto si yo como más o menos, ¿cierto? Entonces, como para que lo tengan ahí presente. Pero eso es como para saber qué darle como en la Sí. prueba. Por ejemplo, antes de la prueba, le vas a dar pasas. No, pues no, ¿cierto? Se le sube la glicemia. Va a tener energía en un momento, pero después se le va a bajar. Entonces hay que ir exponencial. Ahora, comportamiento de la insulina también, ¿sí? Con alimentos de alto y de bajo índice glucémico. Entonces era lo que te decía. ¿Sí? Básicamente va a haber un tope, pero después va a haber una baja. Entonces el atleta va a sentir energía momentánea, pero después va a tener un choque energético donde ya no va a sentir energía, momentáneamente, básicamente. Pero sí, eso va a afectar el rendimiento deportivo. Porque no es lo mismo estar constantemente energético a tener picos de energía, ¿sí? Eso va a afectar. Y suele afectar mucho en los que son de resistencia. Pueden ser ciclistas, maratonistas y los de largas distancias en acuáticas también. O los, no he hablado de triatlonistas. Eso es algo muy común acá también, los que hacen triatlón. Entonces en esos deportes también pasa mucho. Que para triatlones de sprints, que son de media hora o 45 minutos, están comiendo un montón de azúcar. Tampoco tiene sentido, porque es una prueba casi que de velocidad. ¿Listo? Ahí se trabaja con otras estrategias. ¿Ok?
Entonces, índices: bajo por debajo de 55, medio de 55 a 69 y alto superior a 70. ¿Ok? Acá tenemos otra tabla para que la vean. Le voy a hacer zoom. ¿Ves? Es que es de rojo. Ahí dice alto, listo. Dice alto por encima de 70. Sí, deberías de mandarlas a... Ahí se ve, ¿no? Las maneras ahorita porque Aproximadamente mayor de 70 durante y después del ejercicio. Y no se ve nada. sí, manera. Miren que la parte de, chicos, miren que la parte de índice glicémico alto dice durante y después. Después es muy importante para hacer esa recuperación de glucógeno, ¿sí? Entonces, después no le voy a mandar manzana, por ejemplo, para recuperar. Por ejemplo, una receta saludable, digo entre comillas saludable porque lo saludable es relativo, manzana con mantequilla de maní y espolvorear de canela, rico, pero eso no me recupera al deportista. ¿Sí? Entonces en este caso no es adecuado. Aquí vamos a tocar muchos temas de cálculo y todos, pero siempre nos vamos a remitir a la nutrición. ¿Listo? Muy bien. Ay, no, pero ¿qué es eso? Quedamos otros 15 días para que Por tanto, ese digo, hombre, no. Esto de aquí lo van a tener, ¿listo? Pero es lo mismo, es lo mismo. Alimento y carne. Fuera, baja, acá tenemos otra. ¿Ok? Pero moderado después. Antes de baja. Por ejemplo, en este lado está distinto. Debajo índice, este lado, y acá el superior. ¿Listo? Como para que lo tengan presente. Coca-Cola. Chicos, por acá, factores que afectan la glicemia. ¿Sí? Contenido de fibra. Fíjense acá, contenido de almidón, estado de salud, pared celular y estructura del almidón. Pregunta de lo que hacían ayer, pared celular. Era lo que le mencionaba, es un factor determinante. Sí, pero la pared se destruye cuando el tipo de cocción del alimento es diferente. Hervido no es igual a que es de alto y la exacto, el tipo de cocción. ¿Listo? Era lo que yo les mencionaba ayer, ¿ok? Como para que tengan presente. Eso es lo que les quería mostrar. Ya ahorita lo están viendo de otra forma. Muy bien. También va a ir entre el grado de maduración. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando vieron, no, tampoco tan abajo, cuando vieron seguridad alimentaria y nutricional? Sí. Bueno, ¿se acuerdan cuando a ustedes les dio clase profesor Luis Eduardo? Luis Eduardo. Sí, pues Entonces, recuerdan que hay alimentos climatéricos y no climatéricos. Eso también va a afectar. Si ustedes cogen un no climatérico, como el mango, y lo cogen así crudo, va a ser un índice glicémico a uno ya cogiéndolo pues completamente maduro. Como el banano, todas esas cosas verdes. ¿Ya se acordó? Yo me lo como siempre. ¿Listo? Es que llaman por ¿Sí se acordaron? Era que si no lo cosechaba, lo pegaba después. ¿Ah? Muy bien, acá también, chicos, acá también la referencia a otro estudio donde se encontró que los alimentos con glucosa consumidos de 30 a 45 minutos después del ejercicio de resistencia puede aumentar también la tasa de oxidación de carbohidratos.
impidiendo la movilización de ácidos grasos libres, ¿sí? Reduciendo ¿cómo es que diría en español? La fatiga, básicamente. ¿Listo? Se demostró que la consumo de alimentos de carbohidratos después del ejercicio de 30 a 45 minutos va a aumentar la tasa de oxidación de carbohidratos, impidiendo la movilización de ácidos grasos libres en sangre, promoviendo la recuperación, básicamente reduciendo la fatiga. ¿Listo? Muy bien. Vamos. Déjenme ver. No, todavía no. Ahorita me debieron 2 minutos. Yo fuera Jotamodo. Acá otro estudio de referencia, chicos, del consumo de carbohidratos y el índice glicémico, el efecto de referencia para que lo tengan, lo van a tener. Y eso se traduce a lo siguiente: precompetencia, ¿sí? Ustedes van a decir, ¿alimentos de alto o bajo índice glicémico? Pre. O sea, antes. Sí. Chicos, entonces, de bajo índice glicémico, en ciclistas aumentó el rendimiento en un 59% en un protocolo de pedaleo. Un protocolo es una prueba. ¿Listo? Manteniendo los niveles fisiológicos de glucemia, disponibilidad más estable de glucosa, lo que les mencionaba, y reserva de la reserva de glucosa. ¿Okay? Porque va más ahí córtale, o sea, alimentos de alto glicémico, aunque la reserva se baja, o sea, muy bien. Una comida de bajo índice glicémico antes del ejercicio modifica la utilización metabólica de sustratos, desde el uso predominante de carbohidratos hacia una mayor utilización de grasas. ¿Listo? Para que la tengan presente. Muy bien, muchachos. ¿Ah? No se utiliza tanto la glucosa en un inicio y si las grasas, la oxidación. Y al inicio y ya después se usan más los carbohidratos. ¿Listo? Muy bien, muchachos, vamos a ir a comerciales. Nos vemos en 10 minutos. Pero nos cuentan desde que Desde que yo digo